Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Vamos a ver en este pequeño video tutorial el concepto de semejanza, ¿sí? Cuando nosotros usamos mucho tiempo la palabra semejante en nuestro vocabulario habitual, nos referimos a que algo es semejante a otra cosa cuando son similares, lo usamos como sinónimo de casi igual, y en matemática algo de eso podemos recuperar. Pero la palabra semejanza o que dos cosas son semejantes matemáticamente tiene una definición muy específica. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, nosotros tenemos este polígono, ¿sí?, de 5 lados, que es semejante a este que está acá. El verde con el violeta. Dice, se llaman lados homólogos a los lados correspondientes de dos polígonos semejantes. Por ejemplo, este lado AB, ¿sí?, acá lo podemos ver mejor. Este lado AB es semejante con este que es el A'B', ¿sí? Este lado BC es semejante con el B'C'. Este segmento AE es semejante con el otro, A'E'. Y así sucesivamente, este con este y este con este. Fíjense que son proporcionales, ¿sí? Entonces, a cada lado se lo multiplicó por 1,5 y dio el otro. Por ejemplo, a se lo multiplicó por 1,5 y da el valor de la longitud de A'. Lo mismo con B, lo mismo con C, lo mismo con D, lo mismo con E. Por lo tanto, fíjense esto. Si yo tengo que A por 1,5 es igual a prima, si este A lo paso dividiendo, me quedaría que A' sobre A es 1,5. Lo mismo lo puedo hacer con esto. Lo mismo lo puedo hacer con esto, lo mismo puedo hacerlo con esto, lo mismo con esto. Entonces, si yo divido cada segmento con su homólogo, me da siempre el mismo valor, que es 1,5. ¿Sí? Este valor tiene un nombre especial, ¿sí? Se llama razón de semejanza. Entonces dice, en general, si dos polígonos son semejantes, existe un número k, tal que al multiplicar la longitud de cada lado de los polígonos por k, se obtiene la longitud del lado homólogo del otro polígono. Es decir, hay un valor que si yo agarro a la longitud de este segmento A y la multiplico por K, A por K me da A', que es la longitud de este segmento, ¿sí? Y siempre es la misma, ¿sí? El número que multiplico al segmento B para llegar al B' también es K, ¿sí? Siempre es lo mismo, siempre es constante. Entonces, a ese valor lo vamos a llamar razón de semejanza y lo podemos encontrar dividiendo los lados homólogos. Ese valor K no puede ser 0. Si seguimos, ¿sí?, dice, dados dos polígonos semejantes, ¿sí?, estas dos figuras son semejantes. Recordemos que cuando nosotros vemos dos figuras que son semejantes, mantienen la misma forma, ¿sí? Mantienen la misma forma. Entonces dice acá, llamaremos ángulos homólogos, ¿sí?, a los ángulos comprendidos entre los pares de lados homólogos. Por ejemplo, fíjense, este ángulo alfa, ¿cuál es el lado homólogo? Sería este, alfa'. ¿Por qué? Porque están representando la misma abertura, ¿sí? Un ángulo es una abertura. Esta abertura es la misma que esta. Esta de beta es la misma que esta beta'. Esta de gamma es la misma que esta de gamma. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, fíjense lo siguiente. Si nosotros vamos a analizar primero este problemita. Dice, Luca dice que dos polígonos son semejantes si al dividir las medidas de los lados correspondientes da un número fijo, que es lo que hablamos acá, la razón de proporcionalidad, la razón de semejanza. Y Ernesto le contesta que eso no es cierto y dibuja un cuadrado de 2 centímetros y un rombo de 4. Entonces, ¿estas figuras son semejantes? Si nosotros tenemos este cuadrado y este rombo, sabemos que el cuadrado tiene los 4 lados iguales y el rombo también. Pero nosotros sabemos que todos los cuadrados tienen los ángulos rectos internos. Y los rombos no necesariamente. Entonces, ¿estas figuras son semejantes? ¿Mantienen la misma forma? Y la respuesta es no. Si bien, si yo hago
4 dividido 2 siempre me va a dar 2, con cualquier lado, ¿sí? Hay como una proporción entre los lados, pero no hay una semejanza entre estas dos figuras, porque la forma no es igual. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué otra condición se debe cumplir? Que los ángulos internos tienen que ser iguales. Si dos figuras, si dos polígonos tienen sus ángulos internos iguales, significa que la forma es la misma, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a llamar en polígonos semejantes a los ángulos homólogos, a las aberturas que representan lo mismo en cada una de las figuras. Entonces, en la actividad 1, que es la que charlamos recién, analizamos que no alcanza con dividir los lados y que los lados sean proporcionales, sino que también se necesita algo más. ¿Y qué es? Que cada ángulo de un polígono es igual al ángulo que esté comprendido entre, digamos, básicamente que los ángulos homólogos sean, ¿sí?, también iguales. ¿Estamos? Entonces, fíjate que el cuadrado y el rombo de la actividad 1, que es la que hicimos hace un rato, cumple la primera condición, que es que los cocientes entre las longitudes de los lados correspondientes de los polígonos son iguales, pero no cumple la segunda. Por lo tanto, no son semejantes. Entonces, para que una figura sea semejante, ¿sí?, básicamente, nosotros lo que nos tenemos que imaginar es que la forma tiene que ser parecida, mínimo. O sea, claramente, un triángulo no va a ser semejante a un cuadrado. Eso desde ya. Pero un triángulo cualquiera no es semejante a cualquier triángulo rectángulo, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos? O sea, tienen que cumplir que los lados homólogos sean iguales y sus lados sean proporcionales. Entonces, si nosotros continuamos con la fotocopia, recuerden que esto a medida que nosotros lo vamos charlando, lo van completando, vamos a hacer el ejercicio número 2, ¿sí? El ejercicio número 2 dice lo siguiente: que tenemos el triángulo ABC que es isósceles y que este valor AB vale 6 centímetros y que el valor AC vale 10. Y si es isósceles, significa que tiene dos lados iguales, al menos dos lados iguales. Y en el triángulo PQR es semejante a este triángulo grande es semejante a este chiquito. Me dice que PQ vale 25 centímetros y que QR vale 15 centímetros. Y la pregunta es, hallar la medida del tercer, acá debería decir lado, de PQR. Si son semejantes, significa que este también es isósceles, por lo tanto, este también vale 15 centímetros. Y ahora, ¿cuáles son sus tres ángulos interiores? Bueno, sencillo. ¿Por qué? Porque en un triángulo isósceles, ¿sí?, el ángulo B es de 113 grados. Y el ángulo A es igual al ángulo C por ser isósceles. ¿Y cuál es ese valor? Sería 180 grados menos 113 dividido 2. ¿Sí? Lo cual, esto me daría 33,5, que si lo pasamos a grados, minutos y segundos, serían 33 grados 30 minutos. Por lo tanto, si estas dos figuras son semejantes, los ángulos homólogos son semejantes. ¿Y cuáles son los ángulos homólogos acá? Esta abertura de B. ¿Cuál es el ángulo homólogo a B en el PQR? Sería R. Entonces la abertura de R sería 113 grados. La abertura de Q es igual a la abertura de P. El ángulo de Q es igual al ángulo de P. Y daría 33 grados 30 minutos. Si continuamos con la fotocopia, en el punto 3, me dice lo siguiente. El punto 3, recuerden que ustedes tienen que pausar el video, copiar los ejemplos en la carpeta. El punto 3 me habla de que estos dos polígonos son semejantes. Ya me dice que son semejantes. Entonces, si me dice que son semejantes, yo sé que sus lados homólogos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Esa es la clave de la semejanza. Ángulos internos iguales y lados homólogos proporcionales. Por lo tanto, a ver, yo lo que me están preguntando acá es cuál es la medida de FG y cuál es la medida de EF. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedad voy a usar de las figuras semejantes? ¿La de los ángulos? No. Voy a usar la de los lados, que son proporcionales. Pero para eso, tengo que definir
cuáles son los lados homólogos, ¿sí? Por ejemplo, acá me voy a referenciar en el ángulo recto, ¿sí? Es mi gran referencia. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que el segmento AD es el homólogo al FG, ¿o no? Que el segmento AB es el homólogo al GH, que el segmento DC es el homólogo al EF y el segmento BC es el homólogo al EH. Entonces voy a poner, primero voy a comparar cuáles son los lados homólogos. Los lados homólogos son, era AB con FG. Después estaba, a ver que me olvidé los nombres, es AD, perdón, AD con FG. Luego sí, AB con GH. Después está el AC con el DC. O vamos a hacer así, el BC con, ¿cuál sería el BC? El BC con el EH. Y por último, tenemos el DC con el EF. El DC con el EF. Ahora, si son figuras semejantes, ¿sí? Yo sé que los lados son proporcionales. Por lo tanto, tengo que encontrar cuál es esa razón de semejanza. ¿Cómo hago eso? Yo puedo dividir a AD sobre FG y eso me va a dar K, que es la razón de semejanza, ¿sí? Cualquier división AB sobre GH es igual a K. BC sobre EH es igual a K. Y DC sobre EF es igual a K. ¿Sí? La razón de semejanza tiene que ser la misma en cualquier división de los lados homólogos. Por lo tanto, vamos a reemplazar los valores acá. AD vale 3 centímetros. FG, no sé cuánto vale. Y esto me va a dar K. Pero acá tengo una ecuación con dos incógnitas, por lo tanto no la puedo resolver. Ahora, AB vale 7. GH sí sé cuánto vale. Vale 14 tercios. Esto es igual a K. Y acá sí puedo hacer la cuenta. 7 dividido 14 tercios me da 3 medios. O 1,5. Entonces 3 medios 1,5 es igual a K. Por lo tanto, ahora este valor de K lo puedo reemplazar en esta fórmula. Me dirá 3 sobre FG es igual a 1,5. Entonces, ¿qué hay que despejar? El FG. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 3 es igual a 1,5 por FG. Y el 3 dividido 1,5 va a ser igual a FG. Por lo tanto, FG vale 2 centímetros. ¿Sí? Primero el FG pasa multiplicando. Luego el 1,5 dividiendo. Y me queda que FG es 2 centímetros. ¿Sí? Recuerden que estas cuentas ya las pueden hacer con la calculadora sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿dónde está el otro valor que yo quiero conocer? El de EF. Entonces voy a reemplazar los valores que conozco. Pongo que DC, que sé cuánto vale, DC vale 7, sobre EF, que no sé cuánto vale, es igual a 1,5. Ahora, yo puedo hacer la cuenta. Puedo pasar este multiplicando y después el 1,5 dividiendo. Pero también me puedo dar cuenta que esta división es la misma que esta. ¿Sí? Es la misma que esta. Entonces ya me doy cuenta de una que EF va a tener que medir 14 tercios. Y listo, ya está. ¿Lo pueden despejar? Sí. Yo lo voy a hacer así. Y por último, vamos a analizar el punto número 4. El punto número 4, para pensar en el punto número 4, primero hay que tener en cuenta, bien en claro, esto. ¿Qué es un rectángulo? Pregunta que vamos a recordar algunas cosas de la primaria. Un rectángulo es un cuadrilátero donde sus lados opuestos son paralelos.
O sea que se me forman ángulos de 90 grados. Ahora, sus lados opuestos también son iguales, ¿no? Este es igual a este y este es igual a este. Ahora, hay un caso particular en el que los lados son paralelos, ¿sí? Los lados opuestos son paralelos, o sea, forman ángulos de 90 grados. Y sus lados opuestos también son iguales, pero en este caso son todos iguales. No son estos distintos de estos. Entonces, el cuadrado es un caso particular de un rectángulo. ¿O no? ¿Sí? O sea, todo cuadrado es un rectángulo. Pero no cualquier rectángulo es un cuadrado. ¿Vamos de nuevo? Todo cuadrado es un rectángulo también. Pero no todo rectángulo es un cuadrado. ¿Sí? Dicho esto, fijémonos en el punto 4, decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar. Entonces acá dice, todos los rectángulos son semejantes, ¿verdadero o falso? Y uno dirá, bueno, verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque yo tengo un rectángulo así, si quiero un rectángulo más grande, multiplico a todos los valores por un número más grande. Si yo tengo un rectángulo re grande y quiero un rectángulo chiquito, lo multiplicaré por un número más pequeño. Pero ojo acá, que si yo tengo un rectángulo así, y quiero llegar a un rectángulo, porque acá me dicen todos los rectángulos, y quiero llegar a un rectángulo que es un cuadrado, pero este tiene los lados distintos, el ancho y el largo es distinto, y acá no se puede. Entonces la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque no todos los lados de un rectángulo, son proporcionales a los lados de un cuadrado. ¿Sí? Esto lo anotan ustedes, pueden pasar el video, rebobinar. Acá me dice, todos los cuadrados son semejantes entre sí, recontra verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ángulos internos son iguales y los lados son siempre proporcionales. Todos los rombos son semejantes y los lados van a ser siempre iguales. En eso está todo ok. Pero los ángulos pueden variar. Entonces no, porque los ángulos pueden variar. En un triángulo, dice, todos los triángulos isósceles son semejantes. ¿Sí? Pero los ángulos de los triángulos isósceles, los ángulos internos, pueden variar. Entonces la respuesta es no, como en el otro. Todos triángulos equiláteros son semejantes. Los triángulos equiláteros son los triángulos que tienen 3 lados iguales y por lo tanto 3 ángulos internos iguales. O sea, siempre que armo un triángulo equilátero, sus ángulos internos son de 60 grados. Por lo tanto, en este sí, porque los ángulos son todos iguales y los lados correspondientes pueden ser proporcionales. Y acá me dice, un rectángulo puede ser semejante con un cuadrado. Bueno, acá sí, porque cuando hablamos de un rectángulo, podemos pensar que un rectángulo puede ser un cuadrado. No me dice cuál, me dice puede ser. Entonces la respuesta es sí. ¿En qué caso? En que ese rectángulo sea un cuadrado. Porque todos los cuadrados son semejantes con cualquier otro cuadrado. Entonces, dicho esto, lo que nos tiene que quedar bien en claro es que las figuras semejantes, ¿sí? Las figuras semejantes, sus lados homólogos son proporcionales y sus ángulos homólogos son iguales, lo cual tiene sentido, porque acá con esto mantienen la misma forma y con esto mantienen proporcionalidad. O sea, si cambia uno va a cambiar o sea, si yo cambio los lados, si los lados no son proporcionales va a cambiar la forma y por lo tanto van a cambiar los ángulos. Entonces, por las dudas, siempre fíjense si los ángulos, primero, lo más descartable es que los ángulos no sean iguales. Casi todos los polígonos que tienen los ángulos internos iguales suelen ser semejantes. Casi todos. No todos, pero casi todos. ¿Sí? Entonces, primero recomiendo analizar siempre los ángulos homólogos, a ver si son iguales, y luego fijarse si los lados son proporcionales. Entonces, espero que se haya entendido. Recuerden completar las fotocopias y cualquier duda me consultan. Abrazo grande.